Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra entrevista aquí en soytv.cl. En esta oportunidad vamos a hablar con Romina Bastías y Vicente González, quienes son kinesiólogos, sobre efectos físicos y dolores que puede generar el teletrabajo. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Francisca? Muy bien, gracias. Quería partir preguntándoles que debido a la pandemia hemos tenido que empezar a trabajar de manera remota frente a un computador. Eh, y por eso quería saber cuáles son los errores posturales frecuentes frente a la pantalla y cómo podemos evitarlos. Mira, un gran tema a tocar aquí es el tema del aparato, debido a que normalmente la gente ahora es muy común el uso de los computadores portátiles, los notebooks, y el problema que tienen estos equipos es que tienen la pantalla adosada al teclado. Esto hace que o uno sube mucho el teclado y queda con las manos arriba, o baja el teclado y queda mirando hacia abajo con la pantalla. Lo ideal, entendiendo también las posibilidades de cada uno, sería la posibilidad de tener un monitor y un teclado diferidos, de manera de que el monitor pueda quedar a la altura de los ojos, así no sobrecargamos el cuello ni los hombros, y el teclado pueda quedar correctamente a la altura de los brazos, que debe ser con el codo en flexión de 90 grados. ¿Ya? Eh, esa alteración postural que se da por no tener bien separados estos mismos dos elementos que te comenté, generan que, como te comentaba, la gente o se encorve hacia adelante o quede muy hacia arriba, ¿ya? Y ambas cosas, suponiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, que en la mayoría de los casos en el teletrabajo es mucho más que eso, la gran mayoría de la gente dice que se trabaja mucho más que cuando trabajaba físicamente. Eso a la larga, al paso de una semana va a doler un poco, pero al paso de 4 meses, como es lo que ya llevamos en pandemia, un poquitito más, ya puede generar ciertas lesiones o más que lesiones, preponderancias a lesiones. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, ¿se podrían usar los correctores de postura? Hoy en día hay mucha propaganda con los correctores de postura, en los cuales hay estudios que muestran que no son tan eficientes como en sí que la persona realice ejercicios y corrija la postura por sí sola. Lo importante es que la persona sea capaz de él poder darse cuenta cuándo está mal y cuándo debe corregir la postura. Eso es muy importante, el ser consciente de la postura. Por eso es mejor no ocuparlo, generar ejercicios para poder mejorar la postura, generar elongaciones, porque se generan acortamientos musculares por malas posturas, por compensaciones también que se generan, y la conciencia, ¿no es cierto?, de tener una buena postura. Eso es más recomendable que andar todo el día con algo que me está avisando que tengo que andar con una buena postura. ¿Y son recomendables en algún caso o descartados de plano? Generalmente los correctores o esta ayuda es que la más común es esta como para los hombros hacia atrás, pero hay más. Ya uno podría ver desde el mismo lente, por ejemplo, las plantillas. ¿Cómo lo vemos nosotros como terapeutas? Básicamente es pagar por algo que tu cuerpo ya tiene. Tu cuerpo tiene músculos que generan estos movimientos, que generan estas correcciones, y como bien decía mi colega Romina, eh, entre ocupar un elemento externo y generar ejercicio o en otros tipos de casos un proceso terapéutico lleva a cambios a largo plazo y no dependeríamos además de este dispositivo externo. En otros casos que puede ser recomendable es quizás en los trabajos que son de sobrecarga manual, por ejemplo, la gente que carga y descarga camiones, pero eso ya son casos más específicos y por la misma labor que tienen. En teletrabajo como tal, yo creo que no serían 100% necesarios, porque como te comentaba, tu mismo cuerpo puede generar todos esos movimientos que vas a pagar por algo que ya tienes.
y mucho tiempo antes de la pandemia, varios años atrás, empezó la preocupación por los problemas que podría generar la ergonomía de los trabajos de oficina, muñecas, columna, cuello. Entonces se empezaron a hacer pausas activas, se hicieron bastante populares en las empresas. ¿Qué ejercicios forman parte de estas pausas? Que la gente pudiese hacer en su casa, tanto como cuando en algún momento vuelvan a las oficinas. Mira, existen distintos tipos de trabajos que se pueden hacer según lo que queramos ir trabajando, ¿ya? En miembro superior, que es lo que generalmente en teletrabajo más se daña o hay más secuelas por malas posturas, que generalmente es el cuello se va hacia adelante y el tema de los brazos. Para eso existen elongaciones, como por ejemplo llevo la cabeza hacia el lado contrario que quiero estirar. En este caso voy a estar estirando el lado izquierdo, ¿ya? En este caso estaríamos elongando todo el trapecio. Lo importante de esto es que siempre sea a conciencia. Va a tirar, importante tener una buena respiración al minuto de elongar, inhalo, luego boto y el músculo se va a relajar y va a ser una mucho mejor elongación que cuando estoy tensa porque me tira. Ahí no se genera un buen trabajo, ¿ya? Para los antebrazos, la elongación que es muy buena es poner mis brazos extendidos, con codo extendido siempre, y desde esta zona yo genero el estiramiento, ¿ya? Se recomienda 15 segundos aproximadamente, entre 2 a 3 veces por cada brazo. En este caso estaríamos elongando los extensores y en este caso hacemos el mismo movimiento, elongamos los flexores, siempre desde esta parte para que tire más, ¿ya? 2 a 3 repeticiones, 15 segundos, 15 segundos. Otra cosa, Francisca, que para complementar lo que decía Romina, básicamente estos músculos van a estar con mucha sobrecarga y por lo tanto van a tender a contracturarse, que es básicamente los nudos que le llama la gente el músculo apretado. Lo que también puede ayudar a hacer la elongación aún más efectiva es aplicar calor local. Esto puede hacerse mediante un guatero o mediante un saquito de semillas y en los casos también que, como siempre, hay que ingeniárselas porque no siempre tiene todo uno a la mano, también se podría una botella con agua caliente, pero esa es la menos recomendable porque igual tiene harto riesgo de quemarse, ¿ya? El calor tiene que ser aplicado local, como te comentaba, y por no más de 10 minutos. Idealmente previo a la elongación. Entonces, lo ideal sería estar con calor y hacer esta pausa de los 10 minutos de elongando. Sumando lo que dice Vicente, el calor lo que genera es aumentar el flujo sanguíneo y que el músculo se vasodilate, que se suelte un poco. Ya como está muy apretado, necesitamos de alguna forma soltar y relajar el músculo. Ya entonces, previo a la elongación es súper bueno, o por ejemplo, se da mucho que las personas dicen que no tienen tiempo y se entiende. Entonces, por ejemplo, en la noche, al estar acostado, también se puede aplicar el calor y en la mañana, por ejemplo, antes de partir a trabajar, estirar, ¿ya? También es importante la movilización de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puedo estar sentado, movilizar, ojalá en todos los rangos posibles, ¿ya? Porque toda la musculatura se empieza a cortar por estas malas posturas. Las dos elongaciones que yo te mencioné antes son las que yo más recomendaría para las personas que están en teletrabajo. Claramente hay muchas más elongaciones, pero dentro de cuello y brazo creo que esas son como las más específicas. ¿Y cada cuánto deberíamos activarnos a hacer estos movimientos? ¿Una vez al día? ¿Más de una vez al día? Lo ideal que se recomienda, Francisca, es, según los estándares internacionales y digamos, protocolos que han tenido impactos positivos en empresas, recomiendan 10 minutos por cada hora de trabajo. ¿Ya? Ah, es Es bastante. harto, es harto. Y sobre todo cuando uno, porque si tú lo piensas, la postura
nosotros por nuestras demandas laborales debemos mantenernos medianamente rígidos. Pero el cuerpo no está hecho para estar quieto 8 horas en la misma posición. De hecho, también ya estamos hablando de una persona que podría tener más preponderancia en una conducta sedentaria solo por el hecho de las condiciones de su trabajo, en este caso de teletrabajo. Entonces, lo ideal, como decía Romina, es que además de hacer estos estiramientos, el hecho de moverse, de pararse, caminar un poco, porque esto también estimula el flujo sanguíneo en general del cuerpo, le da más trabajo al corazón, la sangre se oxigena mejor, con eso mejoran los niveles de concentración, disminuyen los niveles de estrés, disminuye la fatiga y se genera al final una mejor calidad de trabajo. De hecho, está Perfecto. demostrado que mejora el desempeño laboral y genera pausas activas. Y cambiando un poco de tema, pero dentro de esta misma línea de kinesiología, hay personas que estaban en tratamientos kinesiológicos antes de la pandemia y tuvieron que dejarlos porque, bueno, ya es imposible ir. Y dentro de ese contexto, ustedes me comentaban que tienen un proyecto de servicio integral de kinesiología a domicilio. ¿Me pueden contar un poco de eso? Sí, nosotros hicimos este proyecto que partimos hace poco, CEMID, Servicio Médico Integral a Domicilio, en donde trabaja un equipo multidisciplinario, desde médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras y TENS, ¿ya? Todo esto con la modalidad a domicilio, tomando todas las medidas preventivas, desde pecheras, guantes, mascarilla, escudo facial, por cada domicilio que uno va. La idea de este equipo multidisciplinario es poder tener esta atención integral, una visión desde todas las aristas posibles para poder entregar una mejor atención y mejorar la calidad de vida de las personas. Tanto yo como Romina, independientemente como kinesiólogos, nos dedicamos a hacer terapias a domicilio. A diferencia como de lo tradicional que es ir a hacer una terapia a un centro. Este proyecto nace básicamente porque nos dimos cuenta de que lo que nuestros mismos pacientes nos decían de que era mejor. Se sentían más cómodos, sentían que su tiempo estaba ocupado de manera más eficiente y también yo que tuve la experiencia de trabajar en centros y además hago este trabajo, como te contaba, independiente, los resultados son diametralmente opuestos porque, y no es ¿Por porque lo uno sea, personalizado? claro, y no es porque uno sea un mago o porque ocupe algo que no hay en otra parte, es porque las condiciones te permiten, por ejemplo, una sesión de kinesiología dura aproximadamente 1 hora. Entonces, tú en el domicilio estás 1 hora con el paciente, versus la realidad de los centros de rehabilitación, que son 6 pacientes, 5 pacientes por kinesiólogo en 1 hora. Entonces, es imposible darle todo el tiempo que el paciente requiere. Por otro lado, ya por el hecho de generarse un proceso de rehabilitación, se entiende que la persona no está en su condición de salud completa y por lo tanto es un proceso que llega con muchas aristas. Es una persona que, por ejemplo, el más común se lesionó jugando fútbol, ¿ya? Esa lesión no va a poder permitirle a él participar en sus actividades sociales, que era quizás ver a sus amigos. Eso, por lógica muy simple, genera un impacto psicológico. Ahora, si es una lesión importante y esa persona era la actividad física que hacía, eso claramente va a generar después, porque está haciendo menos cosas, un alza de peso, nutricionista. Entonces, nosotros lo que pensamos con CEMID fue orquestar todo este equipo multidisciplinario de manera de que podamos abordar estos problemas de salud desde todas las visiones posibles, porque encontramos que ahí está la verdadera solución a los problemas de salud, no el verlo desde una parte. Yo como kine yo no veo el tobillo, veo a la persona en su integridad, y en esta integridad nos damos cuenta de que hay otras necesidades que por un tema lógico y de conocimiento no podemos abarcar todas nosotros. Esa es un poquito la idea del proyecto y del funcionamiento del equipo. Muchas gracias por contarnos de su proyecto, por darnos consejos, Romina, por la demostración de los ejercicios.
Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias a ti, Francisca, por el tiempo. Y gracias a ustedes también en la casa que nos están viendo y nos vemos en una próxima entrevista.